No soy creador, link original en la descripción. Oportunidades robadas. Capítulo 25. Maldición, lo llamé. Katsuki tardó unos segundos en darse cuenta de que había recuperado la visión porque la habitación estaba jodidamente oscura. Ahora en serio, ¿cómo alguien vio aquí? Su pregunta fue respondida cuando vio al hombre en la silla de ruedas, cuya mitad superior de su rostro se había derretido y, como tal, no tenía ojos. El hombre inclinó la cabeza, como si lo estuviera observando. Joven Bakugou, qué placer conocerte. Dijo el hombre con una voz de horrores fundidos que envió picos de miedo familiar a través de su cuello. Este hombre era una persona horrible, la malicia brotaba de él en oleadas. Era una sensación de cicatrización, como la de 1100 pies arrastrándose sobre su piel, entrando por sus orejas y nariz, cavando su agua a través de su cráneo. Se estremeció pero levantó la barbilla, decidido a no ceder. Si estoy aquí, ¿te importaría explicarme por qué? Habría lanzado una amenaza por si acaso, pero estaba atado e instintivamente sabía que no se podía entrometer con este hombre. ¿Por qué tanta prisa? Por mi parte, disfruto bastante de una conversación relajante con un poco de té. Es un hermoso día, ¿no crees? Dijo el hombre como si no tuviera un cuidado en el mundo. Katsuki se abstuvo de arremeter. No le haría ningún bien ser acabado por este hombre porque no podía mantener la boca cerrada. Odiaba a las personas que alargaban demasiado la discusión, y el hombre debía saberlo si actuaba así. No sé qué tipo de día es, y no sé cómo sabes si lo es. Tenía que hacer al menos un pequeño hack. El hombre chasqueó la lengua. Veo que todavía eres un impaciente. No puedo decir que me sorprenda, siempre fuiste un niño malcriado e irrespetuoso, pero al menos ganaste algo de sentido común a lo largo de los años. Sonaba algo decepcionado. Katsuki se tensó. Todo su discurso era demasiado familiar, pero por el amor de Dios Todopoderoso, no podía señalar de dónde diablos. Siempre fui, eso significa que me conocías antes, pero no recuerdo ningún bastardo malvado sin ojos en mi infancia. Gruñó. El hombre suspiró. Supongo que tienes razón. En ese entonces, todavía tenía ojos y mucha más cordura que ahora. Cuidar de Shigaraki puede ser bastante agotador. La mayoría de la gente ahora me conoce como All for One. Sensei, por favor. Pero en ese entonces, la mayoría de la gente, incluyéndote a ti, me conocía por otro nombre. El hombre reunió sus manos en su regazo y sonrió condescendientemente. Dime, ¿te suena familiar el nombre Hisashi Midoriya? Katsuki se congeló. Su sangre se convirtió en piedra, sus entrañas en cenizas mientras su cerebro intentaba desesperadamente calcular la nueva información. No, eso no es posible. No podía ser posible, no podía. ¿Pero por qué no? Dijo la pequeña voz de la duda. Sabías que ese hombre era malo. Sabías que era malo, pero nadie te creyó. Por fin tienes la prueba. ¿Cómo? ¿Por qué? No tiene ningún sentido. No, tiene demasiado sentido. Katsuki miró hacia arriba, jadeando violentamente. El hombre, el padre de Izuku, tuvo la audacia de esperar a que aceptara sus crisis existenciales. Una sonrisa complácida apareció en sus labios, sin duda disfrutando de la sorpresa del chico. El rubio tragó saliva. Su corazón latía como un ratón, la sangre inundaba sus oídos con estática. No puede ser, porque Hisashi era la única persona que lo aterrorizaba. La única persona que dejó el inconfundible rastro de horror en sus recuerdos y mente. Izuku lo había asustado. Hisashi lo había marcado. El hombre había sido la sombra siempre presente en su infancia. Una presencia de la que no podía escapar o dejar atrás. La mayoría de los niños de 4 años tenían miedo de los monstruos, del coco. Katsuki estaba asustado del hombre de al lado. Y ahora, estaba atado e indefenso contra dicho hombre, después de casi una década de intimidar a su hijo. Ninguna cantidad de obscenidades podría describir con precisión lo jodido que estaba en este momento. Miró al hombre una vez más. Tenía preguntas, pero, al mismo tiempo, tenía demasiado miedo de querer la respuesta. Su voz anhelaba liberarse, pero su lengua estaba congelada por el miedo. Flexionó los dedos dentro de la caja. Le dolían las muñecas y las articulaciones por la posición, pero su cuerpo no se movía. En resumen, estaba aterrorizado. Después de Dios sabe cuánto tiempo, su voz traicionera finalmente subió por su garganta y logró graznar una palabra lamentable. ¿Por qué? El hombre se rió. Katsuki, tendrás que ser más preciso, hay muchas respuestas que puedo dar a una pregunta tan vaga. ¿Por qué hago lo que hago?
En pocas palabras, comencé mucho antes de que las personas peculiares pasaran de ser marginadas a ordinarias. ¿Por qué hablé contigo? Quería darte una perspectiva, un aviso con respecto a tus próximas palabras y acciones, una advertencia, por así decirlo, para que las consideres con cuidado. ¿Cuántos años tiene él? Tenía 1.000.000 de preguntas, pero decidió expresar la que tenía menos sentido. ¿Por qué dejaste que se convirtiera en un héroe? Hisashi suspiró. Muchas personas parecen tener la impresión de que de alguna manera lo dejé lanzarse a este negocio de suicidio pagado. Katsuki, no insultaré tu inteligencia, aunque cometiste algunos errores que serían divertidos si no fueran trágicos, pero te haré una pregunta. ¿Conoces a mi hijo desde que vives? Por favor, dime, ¿crees que algo que yo o cualquier otra persona hubiera dicho podría haberlo hecho cambiar de opinión? No, suministró su mente. No, no habría cambiado de opinión. Profesores, colegas, amigos le habían estado diciendo que no podía ser un héroe por una razón u otra, y nada nunca conmovió al niño. ¿Por qué me estás diciendo esto? No pensé que, además de una conducta adecuada, también te faltaba audición. Ya expliqué que te estoy dando una advertencia. El rubio apretó los dientes. ¿Por qué me das una advertencia? ¿Me odias? Siempre me odiaste. Incluso trataste de matarme una vez. El hombre suspiró, como si el recuerdo le diera placer. Tal vez lo hizo. Katsuki se estremeció ante la idea. No voy a negar que te desprecio. Mi hijo, sin embargo, piensa muy bien de ti, y sé que acabarte le haría mucho daño. Descubrir la verdad sobre mí también lo lastimaría y no estoy seguro de cuántos golpes más puede recibir su salud mental. Entonces, considera esto como la última advertencia. Si Izuku se entera de mí, o corre más peligro por tu culpa, digamos que un Noumu con poderes explosivos sería una excelente adición a mi colección. ¿Estoy claro? Katsuki asintió rápidamente, tratando de tragarse el enorme nudo que tenía en la garganta. El fuego, ¿fuiste tú, no? El hombre le dedicó una sonrisa complácida. ¿Quién más? ¿Cuál es tu peculiaridad? Lo mismo que Izuku, aunque parecía haber recibido una actualización. ¿Entonces fuiste tú quien le dio el nuevo Kirk? Katsuki tenía que saber. El hombre se rió. Ja, como si cometiera ese error otra vez. Se perdió en sus propios pensamientos por un segundo. No, lo que sea que te dio de comer a ti y al personal de la escuela, probablemente sea cierto. Pero pensé, Katsuki, el hombre lo inmovilizó con su mirada sin ojos. El chico miró hacia abajo. No. Hisashi se echó hacia atrás, aparentemente satisfecho. Katsuki, contra la última pizca de sentido común, dijo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué estás dirigiendo la Liga de Villanos? ¿Por qué dejas a Shigaraki a cargo? Para decirlo claramente, esta sociedad está muy rota y profundamente defectuosa. Durante el último siglo más o menos no han mostrado signos de cambio, excepto, quizás, para peor. Alguien tiene que forzar el cambio. El mundo puede obedecer y cambiar o derrumbarse y dejarme reconstruirlo. De cualquier manera, el cambio sucederá. ¿Qué tiene de malo? ¿Están locos? ¿Los héroes están atrapando villanos? Estoy molesto por cómo el mundo percibe a dichos héroes. Estoy enojado por cómo se ven los Quirks y en qué se ha convertido el estigma de tener un Kirk malvado o ninguno. ¿Qué quieres decir? Sabía que se suponía que no debía entretener al villano, pero no podía negar que quería saber. Dime, ¿por qué la gente quiere peculiaridades poderosas? Katsuki se sorprendió al darse cuenta de que no lo sabía. Había tenido un Kirk poderoso toda su vida, pero no lo sabía. El hombre arqueó una sonrisa. Déjame decirte. La gente quiere tener peculiaridades poderosas para ser héroes. Quieren ser poderosos, quieren ser famosos, quieren ser adorados. Pero no todo el mundo puede ser un héroe. No puedes ser demasiado fuerte, porque entonces eres un villano, y Dios no quiera que seas Kirkles, porque entonces, ni siquiera eres una persona. A los niños se les lava el cerebro desde que nacen para que vean a los héroes como lo mejor que pueden ser. Cualquier otra cosa y eres un fracaso. Eso no es cierto. Arremetió antes de recordar con quién estaba hablando. El hombre no parecía desanimado. Oh, no es así. Entonces dime. ¿Cuántas personas le dijeron a Izuku que podía ser un héroe después de que comenzó a decir que no tenía Kirkles? ¿Cuántas personas sugirieron cualquier otra cosa? ¿Cuántas personas le dijeron a él, o a ti, que ser un héroe no es la única forma de vida? ¿Cómo? Muchos. ¿Gente? Katsuki frunció los labios. Ninguno. Exactamente. All for One se recostó en su silla. Porque en esta sociedad, los Quirks lo son todo.
Si tienes un buen Kirk, estás garantizado para ser un héroe. No importa que no te importe ningún ser humano, no importa si eres una persona despreciable que necesita desesperadamente una terapia o una camisa de fuerza, tienes un buen Kirk, puedes ser un héroe. En realidad, es casi como una especie de deber, como si estuvieras obligado a devolverle al mundo tus buenos genes. Katsuki no podía negar que en cuanto a mi otro punto, ¿tienes alguna idea sobre la tasa de lesiones estudiantiles de la UA solo? Katsuki negó con la cabeza. Digamos que, si no fuera por Recovery Girl, casi la mitad de los estudiantes no se graduarían, ya sea por muerte o lesión permanente. Los héroes mueren y todo lo que puedes hacer es elogiarlos por su sacrificio. ¿Por qué? Porque a los niños se les ha dicho, desde que tienen memoria, que tienes que morir para que el Estado sea algo importante en la vida, y que, cuando te vayas, debes hacerlo con una explosión que salve a tantas personas como sea posible. No es una mala filosofía en sí misma, pero en exceso se vuelve tóxica. Katsuki se quedó sin palabras. No sabía qué decir. Quería negarlo, quería decir que eso no era cierto, pero cuanto más pensaba en ello, más esos pensamientos traicioneros se abrían paso en su cráneo. El villano parecía complacido. Te dejaré reflexionar sobre esto. Una puerta warp se abrió y comenzó a girar alrededor de su silla. Una cosa más, Katsuki. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y mi hijo? Se merecía su poder. La niebla se lo tragó entero. Menos cero, Shinzou se estaba vistiendo mientras observaba la rápida puesta del sol sobre la ciudad. Sus puntos le picaban, pero no podía rascarlos para aliviar su dolor, por lo que estaba más o menos atrapado en ese estado incómodo. Esa chica loca no golpeó ningún órgano importante y cualquier vaso sanguíneo que pudiera haber sido golpeado había sido cerrado con la ayuda de una mezcla de quirks y medicina que ni siquiera trató de entender. Lo único que quedaba eran las posibles cicatrices, pero la idea de la cara de Todoroki y el cuerpo entero de Midoriya en las aguas termales lo hizo sentir, si no mejor, menos peor que antes. Midoriya y Shinzou había reflexionado sobre la propuesta de Kirishima. Sabía que había poco que pudieran hacer que los héroes no pudieran. Estaban mirando y eso, por sí solo, debería haber sido suficiente. Pero no fue así. No fue suficiente. Shinzou no podía olvidar la cara ensangrentada de su compañero de clase o cómo se había empujado al límite para salvar a todos cuando bien podía regresar al campamento. A la seguridad. No podía ignorar su voz desesperada rogándoles que lo dejaran atrás. Podría haber hecho más. Podía lavarle el cerebro, por el amor de Dios, pero, aparentemente, su peculiaridad era bastante inútil cuando la gente conocía su debilidad, que había sido transmitida en vivo e internacional. Maldijo. Había tantas cosas que podría haber hecho para salvar a su amigo. Sí, Midoriya era su amigo. Su primer amigo. No era solo su personalidad, aunque eso también era un factor importante, era el hecho de que el chico de cabello verde era la primera persona con la que realmente podía identificarse. Los otros eran geniales, amables y, sinceramente, mejores que cualquier cosa que hubiera conocido después de los 4 años, pero no entendían. Nacieron con peculiaridades poderosas, buenas peculiaridades, heroicas peculiaridades. No podían entender el estigma, la intimidación, el dolor y la desesperación de haber nacido mal. Pero Midoriya entendió. Él había estado en la misma situación y logró salir adelante. Demonios, probablemente lo había pasado peor, ya que eligió decir que no tenía Kirkles, lo cual era tan malo, si no peor, que un Kirk malvado. Se sintió un poco mal cuando, después de su confesión, Shinzou se retiró. Fue aún más inquietante cuando su reacción fue reírse, apenas ocultando el indicio de dolor detrás de la sonrisa. Shinzou no era, al menos en ese momento, mejor que las personas a las que despreciaba, ya que su Kirk en realidad podía funcionar por sí solo. Midoriya era funcionalmente sin quirks para copiar. También había algo a su alrededor que te obligaba a encariñarte. El adolescente lo había visto en Todoroki, después de que casi se matan en el escenario, había visto pequeños indicios de preocupación en Aizawa y maldita sea si el resto de la clase no estaba al tanto. La única persona inmune al hechizo probablemente era Bakugou, quien parecía llevar un equipaje bastante pesado. El hecho era que el chico tenía serios problemas mentales. Ese grado de autosacrificio era demasiado, y los repentinos cambios de humor no podían ser saludables. Shinzou recogió sus pertenencias y fue hacia las escaleras. Bajó los escalones al trote y salió por la salida. Kirishima y Todoroki estaban esperando en el frente. ¿Shinzou? Se encogió de hombros de la manera más desinteresada.
Bueno, mi gorilla y su complejo de salvador nos salvaron más de una vez. Supongo que es hora de que le salven el culo también. Miró a sus dos compañeros de clase. ¿Estamos haciendo esto o qué? Estamos esperando a Yaoyorozu. No importa cuán entusiasmados estemos, no podemos llegar a ninguna parte sin su ayuda. Las puertas se abrieron y los chicos se dieron la vuelta. Yaoyorozu y Uraraka estaban saliendo. ¿Qué dices, Yaoyorozu? Comenzó Kirishima. Espera. Se dieron la vuelta, otra vez, para ver al presidente de su clase marchando hacia ellos. Marchó hacia Todoroki, ignorando a los otros adolescentes. Tú de todas las personas deberías saberlo mejor. Me criticas por mis acciones, pero haces lo mismo cuando se trata de eso. Miró hacia abajo, temblando de rabia. La escuela ya está bajo la mirada del público. ¿Qué crees que causarán tus acciones? No es así. Todoroki dijo con voz monótona, incluso si el borde afilado de su voz podría cortar el acero con su amargura. Y Ida le dio un puñetazo. Todoroki se balanceó hacia atrás antes de que el adolescente más alto lo agarrara por el cuello. Yo también me arrepiento. Soy presidente de la clase, estoy preocupado por todos mis compañeros, no solo por ellos. Cuando regresaste todo maltratado y ensangrentado, me recordó a mi hermano. Hizo una pausa para respirar. ¿Qué sucederá cuando tu pequeño acto de justiciero te lleve demasiado lejos? ¿No te importa cómo me siento? ¿Acerca de cómo se siente mi gorilla? ¿Qué dirás si mueres mientras intentas salvarlo? Todoroki agarró su muñeca. Lo tenía, y Ida levantó la cabeza y sus ojos se llenaron de furia nacida del miedo. Estaba a 1,5 metros de distancia cuando se lo llevaron. Podría haberlo agarrado, podría haber hecho algo. Bajó la mirada pero no pude y se lo llevaron. Se los llevaron. Pero, ¿no recuerdas lo que nos dijo, lo que me dijo esa vez en el hospital? Agarró el hombro del otro chico y lo miró a los ojos. Al menos así se enfadará conmigo. Respiró hondo y tal vez viva lo suficiente como para perdonarme. Afortunadamente, Kirishima acudió al rescate. Guau, 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 chicos, no creerán que derribaremos sus puertas con las armas encendidas, ¿verdad? Esta será una misión encubierta, dijo Todoroki, liberándose del otro adolescente. Los recuperaremos sin pelear, del lado correcto de la ley. Yaoyorozu encontró ese momento para hablar. Todoroki, confío en tu juicio, pero, en el peor de los casos, estaré allí como respaldo. Esa es la razón por la que vengo también. Yaoyorozu. Exclamaron tanto Ida como Kirishima. No sé por qué, pero poder salvarlos y no hacer nada simplemente no me sienta bien. Veo que no hay forma de convencerte. Yo también me uniré a ti. Ida se rindió. ¿Por qué? Tu razón no es tan convincente. Uraraka dijo. ¿Pero cuál es tu razón? Parecías bastante firme en ir tras ellos. Shinzou, siempre preguntó el escéptico. Uraraka miró hacia abajo. Tienes razón al decir que a Migo-kun no le gustaría ponernos en peligro y Bakugou probablemente odiaría tener que ser salvado y... Pero me di cuenta de que realmente no me importa lo que pensará si logramos salvarlo. Como dijo Todoroki, puede estar enojado todo lo que quiera, pero al menos estará vivo para hacerlo. Lamento haberte golpeado, Todoroki. Fue innecesariamente violento y fuera de lugar para mí. En cuanto a tu otra pregunta, es exactamente porque no estoy de acuerdo contigo que decidí unirme. Shinzou levantó las cejas. Si pienso, incluso por un segundo, que las cosas se convertirán en una pelea, te sacaré de aquí. Seré tu guardián, ¿entendido? Esa es la razón exacta por la que también me estoy uniendo, dijo Yaoyorozu. Este es un trabajo para los profesionales y no deberíamos interferir. Pero entiendo cómo te sientes, así que esto es un compromiso. Sacó un dispositivo, que Shinzou asumió que era el rastreador. Comieron y planearon el viaje en tren. Una vez allí, decidieron cambiar su apariencia para pasar desapercibidos. Yaoyorozu le lanzó una sudadera con capucha oscura a Shinzou, que, combinada con las bolsas debajo de sus ojos, lo hacía parecer aún más un drogadicto. Al menos encajaba con la multitud ahora. Uraraka tuvo, por mucho, el cambio más extraño, porque de alguna manera había logrado cambiar completamente el tono de su piel a plateado, con una peluca rosa vívida y ropa como una patinadora. Shinzou pensó en tener cuidado con las habilidades de maquillaje de la chica, no quería meterse con eso. Todo se volvió un infierno cuando Aizawa y Gladkin aparecieron en la pantalla y, mientras se disculpaban, la multitud se volvió contra los héroes. -0, Katsuki se despertó con el olor a humo. Sus ojos se abrieron y, a través de la neblina, vio que sus cortinas en llamas se extendían para agarrarlo como dos manos fantasmales del infierno.
Fuego, 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 ¿por qué hay tanto fuego? Las llamas no tenían respuesta. Se levantó de la cama tan rápido que tropezó con sus piernas y cayó al suelo. Las llamas que cubrían la alfombra lamieron su piel, dejándola rosada y tierna. Corrió hacia la puerta, golpeando y tropezando con los muebles en su prisa. El mango mordió brutalmente su piel, pero aún así logró abrirla. El resto de la casa estaba hecho del mismo paisaje infernal. Mamá. Padre. Se tiró a la puerta de la casa de sus padres, que cedió bajo su peso. Su hombro palpitaba, pero solo podía concentrarse en las dos siluetas inmóviles en la cama. Saltó sobre él y comenzó a sacudirlos mientras gritaba tan fuerte como su garganta manchada de humo le permitía. Mamá, papá, despierten, despierten. Sus padres se despertaron y perdieron exactamente un segundo para asimilar la pesadilla en llamas antes de que su madre lo agarrara y saliera corriendo por la puerta. Todo después de eso fue borroso. Recordó las luces rojas y azules, el aullido de la bocina, los paramédicos. Recordó la mano de su padre peinando su cabello y la voz de su madre tratando de calmarlo. Recordó los azulejos blancos del hospital, el olor a antiséptico, los médicos. También recordó un par de ojos verdes y manos vendadas cuando ingresó al ala para víctimas de quemaduras. Recordó el miedo de la silueta escondida detrás de la puerta y la preocupación de que no debería haber estado allí en primer lugar. También recordó al hombre alto empujando al niño hacia adentro y la mueca en sus labios mientras cerraba la puerta. Katsuki gimió cuando abrió los ojos. Otra vez ese maldito sueño. Pensó que lo había superado el año pasado, pero no, sigue ahí, con toda su fuerza. Kacchan. Kacchan, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? Oh, todavía estás aquí. Katsuki gimió y miró al adolescente todavía atado en la silla junto a él. Deku levantó una ceja, la confusión aún presente en su rostro. Katsuki lo ignoró y miró a la pared. Había pasado más de una década, pero aún podía oler el humo. El olor distintivo de la quema de material sintético y la fuerza inducida por la adrenalina que le dio el poder de despertar a sus padres. Era la primera vez que temía por su vida. El caso fue clasificado como un accidente. Por mucho que Katsuki dijera que había sido Isashi, nadie le creía. El hombre había estado todo el día allí cuidando a su hijo herido, no había forma de que pudiera haber hecho algo así. Y no era la única persona con peculiaridades relacionadas con el fuego en el vecindario. El hombre tuvo el absoluto descaro de acusar a Katsuki de iniciar el fuego accidentalmente. Después de todo, el chico acababa de recuperar su peculiaridad después de 2 semanas de desuso, por supuesto que podría haberlo hecho. Pero nadie le creyó a Katsuki. Nadie le creyó al niño traumatizado. Por supuesto que no lo hicieron. Casi había muerto esa noche. Tal vez te lo merecías. Cállate. El rubio miró las cicatrices en las muñecas de su compañero de clase. Al menos te escapaste sin ninguna cicatriz. No tenía ese lujo. Eso era cierto. Se habían traído algunos curanderos para las heridas del otro chico, y todavía estaban en el hospital cuando llegó el rubio. Lo habían curado lo más rápido que pudieron y lo habían liberado después de aproximadamente un día. Cambiaron de casa, pero no de barrio. Habían puesto en venta una casa al final de la calle, bastante barata y lo único que les permitía comprar su seguro. Le había rogado a sus padres que se mudaran a otro lugar, pero se negaron. Cada vez que cruzaba la calle, miraba a ambos lados, no a los autos, sino a Isashi. Un mes después del incidente, estaba jugando en el pequeño parque cerca del bosque. Ahora, no era más que un trozo de hierba con algunos columpios y un tobogán, pero había sido enorme a través de sus ojos cuando era niño. Esos extras de los que nunca pudo recordar el nombre se desmayaban por él y su nueva pelota. Recordó la pequeña voz que lo sobresaltó. ¿Kacchan? El rubio se dio la vuelta y vio al chico de ojos verdes. Era pequeño, escondido en las sombras, temeroso de entrar en su luz. Estaba asustado, agarrando una lonchera con el tema de All Might en sus manos. El día era caluroso y la camisa de manga corta revelaba los vendajes aún presentes sobre sus heridas. Sabía lo que había en esa caja. Podía olerlo desde allí. Estaba lleno de pastelitos, del tipo que habían compartido antes. El chico estaba parado allí, asustado y ausente, esperando que el rubio lo invitara a pasar. Una ofrenda de paz. Una disculpa. Katsuki había gruñido y se volvió completamente hacia el chico. No se intercambiaron palabras entre los dos, aunque no se necesitaron palabras. Katsuki fulminó con la mirada cuando el chico dio un paso hacia atrás, ampliando la brecha entre los dos. Mantén tus sombras, no quiero que manches mi luz.
El rubio se había ido al bosque, a una nueva aventura. Por primera vez desde siempre, el chico verde no lo siguió. Ahora estaba decidido a no mirar al chico. El sentimiento de su terror aún persistía y no podía deshacerse de él. Todavía podía saborear la malicia en el fondo de su garganta. Pero lo que no quería admitir era que, en ese lugar lleno de maldad, la presencia de su compañero de clase era casi relajante. Shigaraki entró, seguido por el resto de los villanos. Comenzó a hablar cuando un golpe en la puerta lo interrumpió. Hola, repartidor de pizza camino. -0, Aizawa odiaba a los medios. Siempre había odiado la atención y las preguntas. Siempre había odiado a esos buitres de reporteros que no tenían en cuenta los asuntos delicados e interrogaban a las víctimas traumatizadas hasta el punto de las lágrimas solo para tener en sus manos una historia. Pero los aguantaría. Se lo debía a los padres, a los alumnos, a sus compañeros que estaban preparando la misión de rescate. Se lo debía a Inko Midoriya, quien lo había mirado fijamente, a pesar de su obvia diferencia de altura, y exigió una respuesta. No quiero el estamos haciendo todo lo que podemos. No quiero falsas garantías. Quiero saber cuándo traerás a mi hijo de vuelta. No supo qué responder. Él le dijo que lo harán pronto. Nunca supo lo aterradora que podía ser una madre, pero, de pie en la sala de su casa, supo que su venganza sería grandiosa si no rescataban a su hijo. Así que prometió que lo traería de vuelta sin importar el costo. Aizawa sabía y siempre había sabido que no podía hacer tales promesas como héroe. No siempre era posible conservarlos y no quería darle falsas esperanzas. Pero esa promesa no fue en vano. Esa era una promesa que tenía la intención de mantener. Tenía la sensación de que sus alumnos aún estaban vivos, todavía a su alcance. Y no iba a defraudarlos. Desafortunadamente, no pudo participar en la misión. Ni a él ni a Vlad se les permitió ayudar. Pero habían oído el plan. Hicieron sugerencias y ayudaron al gran esquema de las cosas. Y ahora él era el señuelo. Solo tuvo que aguantar estas horribles excusas de seres humanos para una rueda de prensa. Esto debería ser fácil. Después de todo, era profesor de secundaria y tenía uno en su salón de clases. Él podría hacer esto. -0, Katsuki no podía creer lo que estaba pasando. Primero, los héroes habían llegado y capturado a los villanos. El G-Sot había noqueado a Kurohiri mientras un héroe desencadenó a los dos adolescentes. Shigaraki comenzó a tener una rabieta cuando una sustancia extraña como la tinta apareció en el aire y no humo comenzó a brotar de ella. La misma sustancia llenó sus pulmones y lo siguiente que supo fue que estaba en un pabellón destruido rodeado de villanos, héroes caídos y el cuerpo inconsciente de su compañero de clase. Y Isashi estaba allí. Disculpas, joven Bakugou, luego, volviéndose hacia el hijo ignoró al adolescente. Fracasaste de nuevo, Tomura. Pero no debes desanimarte. Habrá más oportunidades de arreglar las cosas. Por eso traje a tu pequeña banda, ya los niños. Por eso estoy aquí, para ayudarte a aprender. Extendió su mano. Es todo para ti. Ese fue el momento en que All Might decidió aparecer. Después del primer golpe, lo único que atormentaba la mente del chico era ¿qué tan fuerte es Isashi? Acaba de recibir un golpe completo de All Might. ¿Qué tan fuerte es él? El hombre procedió a apuñalar a Kurohiri con una extraña mierda que le salía de las uñas. Una puerta warp se abrió antes de que All Might lo volara. Agarra el peón, dijo el mago. Aparentemente, el destino estuvo por una vez a su favor, porque el adolescente pecoso se despertó. ¿Lo que está sucediendo? Despierta, nerd, tenemos que luchar. Eso pareció ser suficiente para el adolescente previamente comatoso, porque se sentaron espalda con espalda y esperaron a que sus enemigos atacaran. Se echó hacia atrás y susurró, lo suficientemente alto solo para que el rubio escuchara. Nuestros compañeros de clase están aquí. Mierda. Los villanos atacaron todos a la vez. Se abrió camino a través de ellos mientras Izuku golpeaba para salir. El chico estaba haciendo un buen trabajo manteniéndose fuera de su alcance, por lo que Katsuki no tenía que preocuparse por incapacitarlo. Odiaba admitirlo, pero necesitaba todo el apoyo que pudiera conseguir. No soy solo yo, estos cabrones también funcionan en modo de emergencia. A diferencia de hace un minuto, están tratando de tomarnos por la fuerza. Deku saltó detrás de él y golpeó a Spinner. El reptil se convirtió en una pequeña canica. Bien, ese hijo de su madre iba a ser un problema. Toga saltó hacia él pero, en un borrón verde, estaba en el otro extremo del claro. All Might y Isashi estaban peleando en el fondo. Es bueno que pases por aquí, dijo Izuku.
El Einstein Púrpura y el Príncipe Menta aparecieron detrás de los escombros y los empujaron hacia adentro. No es como si nos hubieras dado otra opción. Uraraka respondió. El otro comenzó a guiarlos fuera de ese lugar. No necesitaba tu ayuda, lo tenía manejado. Katsuki gruñó. Shinzou levantó una ceja. Bien, vinimos a salvar a mi gorilla. Él inexpresivo. Fue golpeado por un momento antes de que Kirishima lo arrastrara lejos. Se agacharon y se arrastraron por los callejones finales, hasta que el sonido de la multitud llegó a sus oídos. Katsuki se lanzó hacia adelante queriendo llegar al público lo más rápido que pudiera. Ganó velocidad y estaba a unos pocos metros de la luz cuando el familiar humo se arremolinó frente a él, manos lisiadas saliendo de él. Katsuki no podía detenerse, su impulso era demasiado grande para reducir la velocidad. Iba a caer y él no lo hizo. Porque, en el último momento posible, como todas las veces anteriores, su dirección se vio perturbada por la pecosa amenaza de su infancia. Rodando sobre su espalda, levantó los ojos y vio a su amigo de la infancia destrozando y peleando en el agarre implacable a esas manos. Estaban en su cabello, en su ropa, arañando sin piedad la piel maltratada debajo. Deku lo había empujado fuera del camino. «Kacchan», gritó, ya medio hundido en el humo. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo, suplicando una mano amiga, los dedos tratando de cerrarlos. El rubio se puso de pie tambaleándose y alcanzó al niño. Estaba a unos centímetros de distancia cuando sus pensamientos traicioneros plagaron su mente y congelaron su cuerpo. ¿Debería? Isashi era todos para uno. Finalmente tuvo la prueba de que era malvado. Seguramente, no podía dejar que su hijo. Los ojos de Deku se abrieron con desesperación, con un indicio de traición cada vez mayor, mientras se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. «Kacchan». Su voz era pequeña y quebrada, nada como los gritos anteriores. Por supuesto que debería, y Katsuki holgazaneó por el chico, pero ya era demasiado tarde. El portal ya se estaba cerrando y sus manos agarraron el aire, buscando un par, cuando no encontraron ninguno. La niebla se disolvió y Katsuki cayó al suelo. Mientras su corazón latía, se dio cuenta de que acababa de abandonar a su amigo cuando más lo necesitaba. Capítulo 26. ¿Qué diablos está pasando? Izuku golpeó el suelo con un golpe doloroso. Alguien le golpeó la espalda con la rodilla, pero el dolor se sintió sordo y lejano. Estaba jadeando, el corazón golpeando contra su caja torácica, las lágrimas nublaban su visión. ¿De verdad me odias tanto? Obscuramente, notó que alguien recogía sus brazos detrás de su espalda y lo levantaba sobre sus rodillas. Incluso si hubiera tenido la energía, estaba demasiado cansado, demasiado perdido para hacer algo. Una fuerte bofetada envió su cabeza hacia la derecha con tanta fuerza que podría haberle partido el cuello. «Tú», gruñó Shigaraki, agarrando su barbilla y atrapando su mandíbula en un agarre mortal de 4 dedos. «No podías quedarte sentado». Lo pateó en el estómago e Izuku resolló, pero siguió mirando hacia abajo. No le quedaba ninguna pelea en él. Shigaraki lo pateó unas cuantas veces más antes de que Kurohiri se apiadara del chico y encendiera la televisión. En la pantalla, All Might y All for One estaban peleando. Izuku observó aterrorizado mientras luchaban y se detenían cada pocos minutos para intercambiar palabras. Las palabras del villano parecieron tener un efecto en el héroe, pareciendo alimentar su ira. Izuku observó con horror mudo cómo su ídolo, su mentor, perdía su forma muscular. No podía apartar los ojos de la pantalla aunque hubiera querido. Estaba congelado, viendo All for One lanzando All Might de izquierda a derecha como un muñeco de trapo. «Levántate, All Might, levántate», el villano se burló del héroe. «Puedes hacer esto, solo levántate». Toshinori se puso de pie tambaleándose, la cámara enfocándose en la expresión determinada de su rostro. «Puedes ser un héroe por última vez, ser el símbolo una vez más, ¿puedes hacerlo?» Y él hizo. Izuku observó, la esperanza floreciendo en su pecho mientras su maestro se levantaba por última vez. Sintió su sonrisa manchada de lágrimas romper la superficie de su piel cuando su héroe derrotó al villano. Sintió un orgullo inconmensurable cuando su mentor se puso de pie, fuerte y brillante una vez más y desafió al mundo con que tú eres el siguiente. Sintió que el pie de Shigaraki lo golpeó con toda su fuerza mientras colapsaba en el suelo. El hombre estaba loco. Siguió pateando y golpeando, y gritando palabras que el adolescente no podía entender. Izuku no se defendió. No tenía la fuerza para hacerlo. No tenía la unidad.
Al menos pude ver a Olmig ganar una última vez. Se acurrucó en una bola apretada, tratando de dejar expuesto lo menos posible de sí mismo y esperaba que terminara rápidamente. No lo fue. Shigaraki siguió pateando y pateando hasta que Izuku estuvo seguro de que no quedaba ningún punto en su piel sin tocar. En un momento el hombre se tiró encima de él y empezó a darle puñetazos en la cara. Finalmente, un sólido puñetazo en la sien envió a Izuku directamente a la tierra de los sueños. -0, Katsuki estaba congelado. No podía moverse, no podía hacer nada. Solo podía mirar el aire vacío donde estaba su amigo hace unos segundos. Donde su amigo rogó hace unos segundos. Donde había abandonado a su amigo unos segundos antes. Los brazos se envolvieron alrededor de su cintura y lo levantaron para ponerlo de pie. Voces familiares cercanas pero lejanas al mismo tiempo llegaron a sus oídos, manos en sus hombros lo sacudieron, pero no podía concentrarse. Más manos lo arrastraron lejos y sus pies comenzaron a moverse en piloto automático, un paso delante del otro mientras la estática se apoderaba de su mente. La proximidad de la gente era al mismo tiempo relajante y sofocante. Emociones encontradas plagaron su mente, su cuerpo dejó de sentirse como el suyo propio. Yo lo dejé y podía sentir palabras de enojo dirigidas a él, pero nada de eso tenía sentido. Su cabeza se volteó hacia un lado y le tomó unos segundos darse cuenta de que había recibido un puñetazo. Todoroki lo miraba fijamente, enseñando los dientes mientras gafas y cola de caballo lo detenían. Lo dejaste. Sus ojos eran de un azul hirviente, no del color del hielo, sino del color del fuego demasiado caliente para quemar. Fuego para incinerar. Katsuki solo se sentó y miró fijamente, sin poder pronunciar ninguna palabra. La ira que había alimentado sus acciones hasta el momento se había desvanecido y ya no sabía qué se suponía que debía hacer sin ella. No podía acceder a él, no podía estar enojado, un bloque de ojos verdes y suplicantes entre él y el poder. La multitud se movió y todos se volvieron hacia la gran pantalla de la plaza. Olmig y Sashi estaban peleando y no era bueno para el héroe número 1. La multitud vitoreaba y gritaba mientras luchaban. Ninguna palabra salió de su garganta, pero el entumecimiento abandonó su cuerpo por un momento y su mente cantó con el resto de la multitud. Levántate, Olmig, puedes hacerlo. Por favor, levántate, observó con el resto de la gente, con sus compañeros de clase, cómo su ídolo pasaba del icono fuerte que siempre habían tenido al hombre esquelético al que Izuku había llamado Sensei hace tanto tiempo. Su respiración se aceleró, su sangre se congeló y sus pensamientos dejaron de moverse. Observó la última resistencia de su ídolo. Observó la caída de Isashi, pero no se atrevió a animarlo. No podía obligarse a seguir adelante. Una mano se envolvió alrededor de su codo y comenzó a arrastrarlo a través de la multitud que se dispersaba. Se movió mecánicamente, siguiendo a quien aún quisiera tocarlo, a quien aún pensara en él como una persona. No sabía cuánto tiempo había caminado, solo sabía que, en algún momento, se detuvo. Miró hacia arriba, a la pancarta de la comisaría. Los otros se habían ido. La única persona que seguía allí era Kirishima. Kirishima no lo miraba a los ojos. Hombres uniformados salieron del edificio, lo rodearon y le hicieron preguntas. Sus palabras volaron por sus oídos, sin dejar huella alguna en su memoria. Lo guiaron hacia la entrada. Katsuki miró hacia atrás. Kirishima todavía estaba allí, pero no lo miraba. Parecía perdido. Devastado. Decepcionado. Gracias, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. El pelirrojo levantó la vista y, por primera vez desde que podía recordar, no sonrió. De nada. Sus ojos estaban huecos, sus palabras apenas suenan con forma, ninguna emoción les da luz. Los policías lo empujaron adentro y vislumbró la silueta de su amigo alejándose antes de que las puertas se cerraran. -0, una de las diferencias entre Aizawa y Olmig era cómo lidiaban con sus emociones. Entonces, cuando Aizawa se enteró de lo sucedido, mantuvo la calma, controlando su furia y enfocándose en encontrar una solución. Cuando Olmig descubrió lo que sucedió, se transformó por un segundo y arrojó el tubo intravenoso a la pared, en un ataque de ira. Se desinfló un segundo después, hundiendo la cara entre las manos y sollozando. Yo estuve ahí. Podría haberlo salvado. Y yo, respiró pesadamente un par de veces, con las manos tirando de su cabello. Estaba tan seguro de que estaban bien. Aizawa dejó que el hombre tuviera su momento de debilidad en silencio antes de hablar. Necesitamos encontrar una manera de recuperarlo.
Desafortunadamente, no sabemos dónde podría estar, así que tenemos que esperar hasta ahí. Aizawa, por favor. Y el héroe retirado lo interrumpió. Sé que tienes buenas intenciones, pero por favor, no puedo soportarlo más. Y miró hacia abajo, gruesas lágrimas rodando por sus mejillas hacia las sábanas blanqueadas. ¿Qué crees que le pasará en manos de Shigaraki? Se cubrió los ojos con una mano vendada y se echó hacia atrás. Salvé a mucha gente, pero mi poder me abandonó cuando más importaba. Aizawa nunca fue bueno consolando a la gente. Era bueno salvándolos y ayudándolos a mejorar. Nunca le había gustado especialmente All Might, pero eso no le impidió tratar de consolar a su colega. No había nada que pudieras haber hecho. Está vivo. Solo tenemos que encontrar una manera. ¿Y cómo puedes estar seguro? Por lo que sabemos, ya podría estar en una zanja en algún lugar hoy. Hizo hipo, con los ojos vidriosos por un momento o peor. Tragó saliva. ¿Qué pasa si lo convierten en un Noumu? Dijo temblando, incluso si la temperatura no era lo suficientemente baja para ello. Él no es. ¿Cómo puedes estar seguro? Gritó el rubio. Porque él también es mi alumno, maldita sea. Aizawa gritó de vuelta. Es mi estudiante y fue secuestrado bajo mi cuidado. Lo conocí y lo dejé escapar, cuando debería haberle dicho que regresara. El moreno apretó los dientes y respiró con dificultad, sin caer presa de sus propias emociones destructivas. Ya habrá tiempo para la venganza más tarde. En cuanto a cómo estoy seguro de que no se convertirá en un Noumu, el tipo que hace Noumus está actualmente bajo nuestra custodia. Incluso si pudieran imponerle más quirks, su cerebro está programado para lidiar con múltiples quirks a la vez. Darle cualquier otra cosa solo lo haría más fuerte. No dijo que no sería torturado. No lo sabían con certeza y Aizawa sabía que nada dolía más que la esperanza rota. ¿Cómo estás seguro de que todavía está vivo? El hombre tenía razones para preocuparse. Shigaraki no era la persona más estable del mundo, ni mucho menos, y la pérdida de su sensei lo habría afectado mucho. No se sabía lo que el niño varón podría hacer. Un presentimiento. Después de algunas décadas de heroísmo, pensé que sabrías confiar en ellos, dijo Aizawa, manteniendo su exterior severo. Toshinori arqueó los labios, un pálido eco de lo que mostró antes su personaje de héroe. Pero había algo mucho más genuino en esta sonrisa de lo que no había antes. ¿Qué pasa con el joven Bakugou? Aizawa frunció el ceño y miró por la ventana. Está bien, físicamente, pero parece estar en un estado de shock, diría, pero responde lo suficiente como para responder a la mayoría de las preguntas. ¿Disociación? Más probable. El hombre suspiró. Pero hay algo que me preocupa. Antes de que despertaras, logré hablar con los niños involucrados en su rescate y cómo se lo llevaron. Por lo que pude deducir, inicialmente querían llevarse a Bakugou, pero Midoriya lo empujó fuera del camino. All Might suspira. Por supuesto que lo hizo. Siempre hace eso. Tendré que usar algo de sentido común cuando lo recuperemos. No era mucho, su tono no tenía nada de la alegría que estaba tratando de imitar, pero al menos estaba tratando de mantenerse positivo. Tendrás que esperar en la fila, obtuve el puesto mucho antes que tú. Sonrió un poco y cerró los ojos. La pequeña diversión desapareció al segundo siguiente, porque cuando Aizawa abrió los ojos, estaba serio. Aparentemente, Midoriya alcanzó a Bakugou. No puedo decir con certeza si lo que voy a decir es 100% cierto, ya que la mayoría de ellos tenía un problema con Bakugou de antemano, pero dicen que Bakugou dejó que lo secuestraran. Estaba alcanzando a Midoriya pero se detuvo. Todo el rostro de Mig se oscureció. ¿De verdad dijeron eso? A través de elecciones de palabras muy creativas. Shinzou estaba y molesto, pero no es la palabra correcta. Todoroki y Uraraka estaban enojados. Logré obtener información decente de Ida y Yaoyorozu, pero no tenían el ángulo correcto para ver si lo soltaba o no. Kirishima está confundido. Aizawa se levantó y se frotó los ojos. No conseguiría una buena noche de sueño hasta que encontrara a su alumno, lo sabía. Incluso si lo intentaba, la imagen de su alumno huyendo ensangrentado y magullado fue suficiente para mantenerlo despierto. Te dejaré descansar. No tomaré ninguna decisión antes de hablar yo mismo con el chico y te dejaré saber lo que encuentre. Caminó hacia la puerta y tocó la manija. Trata de descansar. No le servirás de nada. Exhausto, y salió de la habitación. -0, Katsuki despertó más cansado que cuando se fue a dormir. Se sentó y se frotó las sienes, tratando de disipar el sueño con un parpadeo. Había dado vueltas y vueltas toda la noche, y finalmente se quedó dormido solo para ser víctima de casas en llamas y manos que buscaban ayuda. Tú lo mataste y...
Nunca supo que podías tener más de una pesadilla por noche, pero el descubrimiento no mejoró su estado de ánimo. Se miró las manos, callosas pero limpias en comparación con la carne viva que se desprendía de su piel unos minutos antes. La habitación era sencilla y espartana. Solo tenía algunas heridas menores, como raspaduras y cortes, pero le tomaron muestras de sangre e insistieron en que se quedara en el hospital al menos una noche. Las batas del hospital estaban ásperas, las sábanas delgadas y gastadas. Lo maté y... estaba agotado. No le quedaba energía en él, solo culpa. Trató de ahogarlo en ira, en furia, en cualquier emoción que supiera cómo manejar, pero no pudo. Por muy fuerte que ardiera su fuego interior, cualquier chispa, cualquier brasa que quedara a la vista era apagada por el aliento gélido de una tumba abandonada. Lo dejé atrás y dejé que lo capturaran y se golpeó la cara con la almohada, para detener su grito o sus lágrimas, no estaba seguro. Tal vez ambos. Gritó a todo pulmón en el bloque de algodón y, cuando lo quitó, el material estaba húmedo. ¿Cómo pude haberlo entendido mal? Toda su vida había estado convencido de que el chico era malvado, que sería un villano. Pero nunca entendió lo que realmente era un villano hasta que conoció a Hisashi. Es curioso que pensara que nunca reconocí el verdadero mal hasta que me abofeteó. ¿Cómo podía haber estado tan equivocado? Siempre había pensado que Izuku se convertiría en un villano. Le había robado su Kirk. Estaba relacionado con su padre. Siempre fue un poco malvado, rasgos que generalmente no se asocian con los héroes, se rió amargamente. Sí, el chico era inteligente. Él era mezquino. Golpeó fuerte. Pero eso no era nada comparado con la pura sed de sangre que recibió de Hisashi. El hombre se complacía en atormentarlo, en verter vinagre sobre sus heridas. Si Shigaraki era un garrote, un cuchillo de carnicero, un objeto que requería fuerza, pasión, emoción para empuñarlo y podía acabar contigo de un solo golpe o dejarte lisiado, Hisashi tenía el aura peligrosa de un bisturí. La aterradora precisión de las herramientas quirúrgicas. No cortando, sino pelando, capa por capa, pieza por pieza en largas y sofocantes cantidades de tiempo hasta que ningún coma o anestesia pudiera salvarte. Hisashi tomó y tomó hasta que no quedó nada. Izuku siempre devolvía. El chico siempre había sido genuino, siempre había querido ayudar. Porque detrás de toda la rabia y la amargura, nunca quiso lastimar. Debería haberlo visto hace mucho tiempo. Izuku nunca trató de lastimarlo, mantuvo la distancia cuando se lo exigió. Trató de hacer las paces. Lo salvó después de todos esos años de tormento. Simplemente no querías aceptar que podrías haber estado equivocado. No querías pensar que eras el villano de su historia, no al revés. Pero él era. Quería ser un héroe, pero había empujado a su viejo amigo al límite. Y él podría no tener la fuerza para volver. Lo mataste, ¿sabes? ¿De verdad crees que Shigaraki lo dejará vivir después de que capturaron a Hisashi? No tenía fuerzas para callarlo. La puerta se abrió y Katsuki miró al intruso. Uraraka cerró la puerta y lo miró desde el marco. El maquillaje del otro día se había lavado, revelando el aspecto desagradable, tan diferente de su expresión habitual. Tragó saliva y miró por la ventana. No tenía idea de qué decir y la forma en que ella lo miró se parecía demasiado a su voz interior. ¿Estás feliz? Su cabeza giró en su dirección. ¿Estás feliz? Ella se cruzó de brazos y lo fulminó con la mirada. Lo odiaste tanto que lo dejaste para que te capturaran. Casi creo que fuiste tú quien lo empujó. Yo no, cállate. Gritó y, por primera vez en mucho tiempo, Katsuki escuchó. ¿Sabes cuál es la parte en mal estado? Hasta el final, trató de salvarte. No tenía que empujarte lejos de la puerta, pero lo hizo. No tenía que alejarte de los villanos, pero lo hizo. Él solo quería ayudarte. Siempre quiso ayudarme. Uraraka se secó unas cuantas lágrimas perdidas de las comisuras de sus ojos. Realmente no sé por qué quieres ser un héroe en primer lugar. Uraraka, eso es suficiente. Ambos adolescentes se volvieron hacia el tercero. Kirishima estaba apoyado en la puerta, sin sonreír. Su voz había sido mediocre, carente de emoción y no estaba mirando a ninguno de ellos. La chica resopló, les envió a ambos miradas para conmover a la misma muerte y salió furiosa de la habitación sin decirle una palabra. Kirishima miró hacia arriba. Tienes suerte. Solo la enviaron porque tenía pocas posibilidades de matarte. Todoroki no quería arriesgar nada y nadie pudo evitar que Shinzou te dijera que saltaras por la ventana. Él suspiró. Me consideran un traidor. He sido más o menos exiliado del escuadrón de protección de Q. Intentó reírse, pero ya nada contenía alegría.
Katsuki abrió la boca, pero en realidad no salió ninguna palabra. Tragó saliva unas cuantas veces más antes de bajar los ojos. ¿Cómo está Olmig? Kirishima se frotó el cuello. Es realmente difícil saberlo. A ninguno de nosotros se nos ha permitido verlo, pero debe estar bastante bajo. Los medios de comunicación están por todos lados con su retiro forzoso. Incluso están considerando prohibirlo de su puesto de profesor. Aparentemente, ya no está calificado para enseñar a nuestros hijos, usó comillas en el aire. Caray, ¿dónde está el respeto por el símbolo de la paz, bastardos? Kirishima lucía una extraña mezcla de ira y tristeza, dos emociones que nunca deberían aparecer en el rostro del pelirrojo. ¿Qué hay de todos los demás? En su mayoría están bien. El pelirrojo se pasó las manos por su cabello ya despeinado. Por lo general, era puntiagudo, pero ahora se estaba convirtiendo lentamente en un desastre. Hirou y Agakure todavía están inconscientes por el humo. Muchos de ustedes resultaron heridos, pero en su mayoría están bien y... Nunca había habido un silencio incómodo entre ellos, pero la pelirroja no parecía dispuesta a iniciar una conversación. Katsuki tampoco sabía qué decir. Todas las posibles respuestas parecían malas, insensibles. No sabía qué decir. No sabía qué hacer. Lo odiaba y, por primera vez en mucho tiempo, no tenía a nadie con quien quisiera desquitarse. Jugó con las sábanas, los dedos encallecidos enrollaron el material gastado hasta que las arrugas cubrieron esa pequeña superficie. Respiró hondo y abrió la boca. Wa quiere iniciar un programa de dormitorios. ¿Qué? Sí, quieren mantenernos a salvo, por lo que Netsu quiere iniciar un programa de dormitorio. Nuestros padres tienen que aceptar dejarnos. Apretó los dientes. Deberían estar enfocándose en y no terminó, pero no tenía que hacerlo. El Midoriya tácito flotaba en el aire entre ellos, una barrera que antes no estaba allí. Katsuki no sabía qué decir, así que miró por la ventana. Aizawa se enojó bastante. De repente dijo: nos amenazó a todos con la expulsión por tratar de salvarte. No solo nosotros 6, sino todos los estudiantes que lo sabían. Dijo que tenemos que recuperar su confianza. Miró en algún lugar detrás del rubio. Probablemente vendrá a interrogarte demasiado tarde o temprano. Se frotó el cuello con nerviosismo. Mira, hombre, entiendo que no te gustaba Midoriya, pero, se detuvo, sin palabras que encajaran con lo que realmente quería decir. Lo que hiciste no fue varonil en absoluto. Terminó mal. Katsuki hizo crujir los nudillos, más por costumbre que por otra cosa. Tiró suavemente de cada dedo, disfrutando en silencio con cada estallido. Quería enfurecerse, como lo haría normalmente. Quería gritar que no le importaba o que Air for Brains debería irse al infierno, pero todo lo que salió fue un débil lo sé. La pelirroja abrió la puerta y salió. Estaba a mitad de camino cuando miró hacia arriba. Por primera vez desde el otro día, el naranja se encontró con el carmesí. Si no fuera por Aizawa, probablemente lo intentaríamos de nuevo. Si solo fuera por él, te habría invitado, pero ahora, apartó la mirada y salió por la puerta. No creo que hubieras querido venir. Kirishima. Katsuki lo intentó. La puerta se cerró con firmeza. El chico miró la puerta cerrada, la última prueba de lo majestuoso que la cagó. Nunca tuvo verdaderos amigos. Seguidores, seguro, pero nunca tuvo a alguien en quien pudiera confiar plenamente. Nunca tuvo a alguien con quien pudiera contar, alguien que disfrutara de su presencia. Katsuki nunca se dio cuenta de lo mucho que le gustaba Kirishima hasta que el chico se fue. ¿Por qué alejas a todos? El chico miró hacia abajo y apretó los dientes. Las lágrimas inundaron los bordes de sus ojos y, por primera vez, las dejó fluir. No tienes derecho a ser infeliz. Es tu culpa por estropearlo todo en primer lugar. Apretó los dientes hasta que le dolió, pero no permitió que ningún sonido pasara por sus labios. La puerta se abrió y se cerró. Katsuki echó un vistazo a su profesor antes de frotarse violentamente las mejillas para borrar cualquier rastro de lágrimas. Pero sabía que era inútil, el hombre ya lo había visto llorar. Aún así, trató de conservar todos los rastros de dignidad que pudo. Aizawa estaba impasible. Caminó hacia la cama y se acercó a una silla. Se sentó y miró al adolescente en silencio. Katsuki estaba desconcertado por decirlo menos. Se dio la vuelta, pero aún podía sentir la mirada mortal de su maestro en la nuca. Sus hombros se hundieron. Usted tenía razón. Acerca de... No puedo ser un héroe. Lo dejé atrás y lo dejé morir. Las lágrimas seguían rodando por sus mejillas, y no hizo ningún esfuerzo por detenerlas. Aizawa sabía que estaba llorando, entonces, ¿cuál era el punto? No puedo creer que hice eso.
¿Así que no querías empujarlo? Yo no lo empujé. Gritó, jadeando erráticamente. Aizawa permaneció impasible. ¿Qué pasó? Katsuki miró hacia abajo. ¿No te lo dijeron? ¿Por qué me necesitas? Porque primero quiero escuchar tu versión de la historia. Katsuki respiró hondo y flexionó los dedos. Estábamos huyendo de la pelea. Se limpió la nariz. Ese hijo de su madre abrió un portal e iba a chocar con él. Izuku me empujó fuera del camino, pero lo atraparon a él en su lugar. Miró por la ventana. Quería agarrarlo, realmente lo quería. Yo solo vacilé. Debido a un estúpido rencor de la infancia, se rió sin alegría. ¿Y qué fue eso? ¿Cuál fue ese rencor? Katsuki respiró de nuevo y esperó medio minuto antes de responder. Cuando éramos niños, tomó mi Kirk. Cuando me lo devolvió, me enojé muchísimo e hice algo que ahora me doy cuenta de que estaba muy jodido. Las cosas se fueron por la borda demasiado rápido y rechacé sus intentos de arreglarlo. Finalmente miró a su maestro. Su cara de póker no era ni tranquilizadora ni acusadora. Se me metió en la cabeza que era malvado y que se convertiría en un villano. Debido a su Kirk y su padre y yo tratamos de evitar que se convirtiera en un héroe. ¿Por qué? Porque no quieres que tu enemigo sea más fuerte de lo que podrías derribarlo, señaló a su maestro con una mirada. Aizawa no estaba impresionado. De todos modos, incluso se me ocurrió esta extraña teoría de que él era el espía que trabajaba para All for One. Aizawa frunció el ceño, la primera ruptura en su fachada en mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué pensaste eso? Katsuki suspiró y se frotó los ojos cansados. Shigaraki dijo, de vuelta en la USG, que su sensei estaba demasiado herido para ayudarlos. Después de que aprobó el examen, estaba convencido de que le quitó el Kirk a alguien y lo confronté al respecto. Casi le vuelas la cara. Hizo una mueca ante el recuerdo. Dijo que alguien se lo había dado voluntariamente, así que pedí reunirme con ellos. El hombre estaba muy enfermo, apenas parado sobre sus piernas. Ahora sé que era Olmig, pero, en ese momento, pensé que era el líder de los villanos. Había algunos papeles que no tenían mucho sentido y los tomé como prueba. Miró a su maestro. En pocas palabras, dejé que mi amigo muriera porque no podía dejar de lado la estupidez de la infancia. ¿Te arrepientes? ¿Dejarlo atrás? Sí. Miró el reloj, contando los segundos. Sí, no tienes idea de cuánto quiero retroceder el tiempo y agarrar su estúpida mano llena de cicatrices, aprieta los dientes y parpadea rápidamente. Ahora, cada vez que pienso en él, todo lo que puedo ver es una maldita tumba. Sé que está vacía porque nunca encontrarán un cuerpo. Se pasó las manos por el pelo y tiró de las raíces. Y aquí quería convertirme en un héroe. Nunca ayudé a nadie y oficialmente maté a la única persona que pensó que había algo bueno en mí. Hay algo bueno en ti. Katsuki miró hacia arriba, tan rápido que su cuello crujió que... Dije que hay algo bueno en ti. Te arrepientes de tus acciones y quieres ayudarlo. No me malinterpretes, lo que hiciste fue imperdonable, y tendrás que pagar por ello más tarde, pero aún queda algo de esperanza. Aizawa suspiró mirarme. Izuku está vivo. ¿Vivo, me oyes? Está vivo y, en este momento, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para salvarlo. Incluso si no lo dicen, sé que todos los demás han renunciado más o menos a la esperanza de encontrarlo con vida, pero tú y yo sabemos que no renunció a vivir. Él no es un desertor y tú tampoco. Entonces, al menos puedes seguir esperando y, cuando lo encontremos, puedes intentar arreglar esto. Katsuki asintió. Aizawa parecía satisfecho. Ahora descansa. Te preguntaré más mañana. Confío en la policía, pero no creo que hayan sacado todo a la luz. Katsuki asintió cuando fue golpeado por un pensamiento. ¿Cuándo se permite que Olmig tenga visitas? Aizawa lo miró. Puedes intentar visitarlo, pero no está de humor para acoger a ningún estudiante. Incluso si pudiera, no creo que sea lo suficientemente fuerte como para permitir que ninguno de ustedes lo vea. El rubio negó con la cabeza. No es eso. Hay algo que necesita saber. Entonces, ¿cuándo puedo verlo? Necesito decirle, es muy importante. Usted me puede decir. Katsuki negó con la cabeza. Él necesita escucharlo de mí. Puedes venir tú también, pero tengo que decir esto, y no creo que pueda hacerlo 2 veces. Veré lo que puedo hacer. Y, con eso, el hombre salió de la habitación.